Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos la presentación, la segunda presentación que cubre este seminario de taller Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en América Hispánica. El día de hoy tenemos a un colega muy apreciado, a Francisco Amor. Él es doctor cum laude de Historia Moderna por la Universidad de Sevilla desde el 2023. Con anterioridad ya había completado sus estudios de grado y maestría a través de la misma institución, que le valieron el 12º premio de Historia del Ateneo de Sevilla y la consiguiente publicación de su libro, La Batalla de La Habana de 1748, crónica de una derrota anunciada. Ha sido becario del programa de formación del profesorado universitario entre el 2018 y 2023, lo que le permitió desarrollar la investigación doctoral que recoge este libro. Ha realizado estancias de investigación en archivos y bibliotecas de España, Reino Unido y México, así como ha colaborado también con diversas instituciones académicas internacionales y proyectos de investigación. También es autor de artículos y capítulos publicados en revistas y editoriales de prestigio. En la actualidad se haya vinculado a un proyecto, El Universo Humano de la Carrera de Indias, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que ha sufragado también la publicación del presente libro. Entonces, vamos a comenzar con el primer comentario de la doctora Lilia. Adelante. Lilian, adelante, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes, bueno, Francisco Pago, si me lo permiten llamarte así, coloquialmente. Y bueno, para mí fue una alegría cuando en el mes de diciembre recibí la invitación para comentar el libro en este seminario que además conozco y he participado en ocasiones anteriores. Y la verdad que, bueno, Paco para mí, a Paco lo conozco desde hace ya varios años, incluso cuando creo que el primer año que estaba a la espera de que fuese financiada su beca doctoral, con lo cual su investigación ya lleva un tiempo. Incluso hemos debatido sobre algunas cuestiones de su propia tesis, pero bueno, cuando ya he visto el resultado, que es su libro, un magnífico libro, desde ya le adelanto, me ha parecido fantástico, sobre todo porque toca algunas cuestiones que, bueno, pues su tesis doctoral también en su momento las abordé, como el caso de Jamaica, la toma de Jamaica, etcétera, y sobre todo porque he encontrado innumerables citas a mi Santiago de Cuba en su libro, y eso siempre me da alegría ver hablar de Santiago de Cuba, porque en Cuba existe el fatalismo histórico de que casi todas las investigaciones se centran en La Habana y poco más allá del centro oriente de la isla. Entonces, encontrar en su libro sobre Santiago de Cuba fue una grata sorpresa, porque por supuesto el tema me imagino que tenía que ser sí o sí. Y bueno, me parece para comenzar un poco mi criterio, mi comentario, bueno, he escrito alguna un poco para ir desarrollando cada una de las ideas. Dice, La marea inglesa, el resultado de la tesis doctoral de su autor, Francisco Amor Martín, defendida de manera brillante en la Universidad de Sevilla en el año 2003, es una obra que se inscribe en las corrientes más actuales de la historia atlántica comparada a la historia global, la historia conectada, es decir, desde una visión creo que ampliamente, y bueno, son las distintas corrientes historiográficas que se encuentran abordando, sobre todo ahora mismo, en el campo tanto de la historia moderna como de la propia historia de América. El autor así nos propone un análisis interdisciplinar donde la diplomacia, la economía fiscal y la estrategia naval no son compartimentos estancos, sino facetas de una realidad poliédrica, que además el propio autor lo declara al comienzo de su texto. La arquitectura documental de la obra me parece de una especial mención, sobre todo por el enorme cruce de archivos españoles, británicos, que van desde archivos españoles indiscutibles como el propio archivo de Indias, los distintos fondos que ha podido consultar, entre ellos el Fondo de Papel en Cuba, la Audiencia de Santo Domingo, y sobre todo la sección de contratación para construir la logística de los primeros maestres, raciones y pagadores, junto a otras secciones de consulados y diferentes, etc. Igualmente el Archivo General de Simancas, con los fondos de Guerra y Mar, sobre todo para el Consejo de Guerra y la Junta de Armada, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el Archivo del Museo Naval, con las distintas colecciones y sobre todo la colección de papeles de la Marina,
con lo cual creo que cubre ampliamente, creo que quizás de los archivos más importantes para trabajar la temática. Y ya pasando quizás a la parte de los archivos extranjeros, especialmente los archivos británicos, me parece especial mención la enorme cantidad de documentación que en este caso el libro aborda de la British Library y de lo de National Archives. Sobre todo a mí personalmente fue una de las cuestiones que se me quedaron pendientes cuando trabajé el tema de Jamaica, por lo cual me ha dado gusto leerme precisamente toda la narrativa y todo lo que Paco ha podido investigar alrededor del tema y que va mucho más allá incluso de la historiografía clásica que existe sobre ello, con lo cual su obra me parece muy importante en ese sentido. El impacto precisamente de esta doble perspectiva de tanto archivos españoles como británicos es determinante para la veracidad de las tesis analizadas, al contactar la burocracia defensiva española con el ímpetu de los nuevos mercaderes ingleses. Así, el autor me parece que evita determinados rezos nacionalistas que muchas veces vemos en algunos autores. Un aspecto técnico de gran finura es la resolución de las distorsiones cronológicas. El autor armoniza el calendario juliano, el Old Style, que requiere en Inglaterra, con 11 días de retraso respecto al calendario gregoriano español. Me parece un detalle interesante, asegurando una secuencia narrativa coherente en un escenario de comunicaciones transatlánticas ya de por sí lenta. Y otra cosa que me parece especial mención de la obra, sobre todo lo he observado de manera transversal, el tema de la información, y cómo la información se movía a las distintas comunicaciones a nivel institucional. Eso me parece de especial mención. Este rigor documental, por supuesto, nos permite desglosar las distintas funciones diplomáticas que precedieron el estallido de las hostilidades. El autor utiliza la llamada metáfora de la marea para precisamente irnos introduciendo las distintas partes que aborda su libro para pautar una secuencia narrativa lógica que aborda desde la gestación del conflicto hasta el nuevo equilibrio imperial de 1600. Y aquí me gustaría hacer un hincapié porque una de las cuestiones que yo precisamente descubrí, sí, me introduje a partir de mi propia tesis doctoral, que fue un poco más centrada en el siglo XVIII, pero me enamoré del siglo XVII, porque me di cuenta que muchas de las cuestiones que han lugar y que precisamente evolucionan desde otra perspectiva a una perspectiva quizás mucho más global, tienen su origen en el siglo XVII. Precisamente creo que el trabajo de Paco en ese sentido lo corrobora una vez más. La tesis así fundamental sostiene que el llamado Western Design de Oliverio Cromwell no fue solamente un arrebato provincialista puritano, sino un proyecto imperialista económico diseñado para secar el Éufrates, es decir, drenar la plata española y consolidar la hegemonía naval inglesa. La obra, de esta forma, se divide en 4 bloques críticos. Mar de Fondo, que va de 1648 a 1654, analizando la diplomacia Westfalia. El autor ahí destaca cómo el pragmatismo español, al ser el primero en reconocer la República de Cromwell en 1659, fracasa ante la exigencia inglesa de libertad de comercio en las Indias y la libertad de culto. Y segunda parte, la marea tropical, precisamente la parte que quizás me he leído yo con una mayor intención, que es la parte centrada en el Caribe, analizando precisamente la vulnerabilidad del sistema defensivo español. Me parece además muy interesante la perspectiva como lo aborda, basado precisamente en todo el sistema de fortificación establecido desde finales del siglo XVI, y una alarmante despoblación, sobre todo precisamente en lo respectivo a Jamaica. El autor de esta forma detalla el fracaso inglés en Santo Domingo y la toma accidental de Jamaica en 1655, destacando en este caso la resistencia del gobernador Arnaldo Disasi, del gobernador de Santiago de Cuba, Arnaldo Disasi, y todos los hechos que dan lugar y que creo que relata de manera magistral, Paco, cómo se van organizando las diferentes cuestiones para reforzar precisamente, incluso volver a recuperar la isla de Jamaica y que posteriormente dan al tráfico que finalmente Inglaterra se quede con ella. La tercera parte, la marea que sube, examina el bloqueo naval en Europa, destacando los análisis de la batalla de Steiner en Cádiz, y ya también tiene que ver con Cádiz en 1656, es decir, pasamos del Caribe a la península, donde se perdió el galeón de Juan de Hoyos y la destrucción de la flota de Diego de Egues en Tenerife en 1657 por Robert Blake.
Y la última parte, la marea que se retira. Sí, son diferentes partes donde la metáfora de la marea sigue siendo un poco el eje conductor. Evalúa las consecuencias estructurales del conflicto, incluyendo la propia reforma fiscal de 1660-1667 y el Tratado de Madrid de 1670. Quizás uno de los mayores aciertos de la obra, según mi consideración, es la aplicación del modelo del Estado fiscal militar al caso hispano, sobre todo de manera tan temprana, porque yo en mi caso he podido leer trabajos, sobre más, pero más trabajados sobre todo para finales del siglo XVIII. Por ejemplo, me vienen a la cabeza los trabajos últimos publicados, bueno, el grupo de investigación que lidera en este caso el profesor de la Universidad de Navarra, que supongo que Paco lo conocerás, a Rafa Torres, precisamente trabaja en todo este tema. Y en los últimos años también, con un profesor de historia moderna de acá, de la Universidad de Cádiz, el profesor Pablo Ortega, amplio estudioso también de todo el tema de la Armada, también ha trabajado, ha incursionado un poco en este tema. Pero sobre todo lo había leído para el 18, pero precisamente entenderlo ya desde el siglo XVII y ver precisamente esos antecedentes me parece especialmente interesante. Demuestra que aunque España logró salvar el tesoro en Tenerife desembarcándolo a tiempo, la obstrucción logística y el retraso en el flujo de plata provocaron un colapso crediticio fatal. Esto forzó a la monarquía española a una privatización de facto de su base fiscal, eliminando la avería como tasa ad valorum en favor de contribuciones fijas pactadas por los consulados, distintos consulados de comercio. Asimismo, se reivindica, que me parece especialmente, el papel del cosarismo flamenco y cantábrico, y también en este caso el español, lejos de ser una actividad marginal, el corso actuó como una herramienta de guerra asimétrica que causó la pérdida de entre 1.200 y 2.000 unidades navales inglesas, forzando al protectorado a un endeudamiento que precipitó su caída. La obra destaca especialmente por, como bien he comentado antes, por toda su solidez documental, sobre todo fruto precisamente de una amplia investigación documental en distintos años. Asimismo, el autor logra conectar, creo que en determinados momentos del libro, la microhistoria de las escaramuzas en los montes de Jamaica con la macroeconomía de las ferias de Portobelo y la propia Real Hacienda, lo cual parece por parte de su autor especialmente meritorio. Como posible limitación, aunque en el libro se reconoce la importancia de los factores accidentales como el propio naufragio de la almiranta de Orellana en 1656, su enfoque tiende a priorizar las tendencias estructurales, lo que podría restarle peso e importancia a la contingencia pura en ciertos momentos del conflicto. Sin embargo, creo que es una decisión personal y metodológica coherente con la intención precisamente de ofrecer una visión de larga duración. Precisamente creo que es lo que se ha perseguido con el trabajo. En conclusión, yo creo que hay tres cuestiones que me quedan claras de la obra de Francisco Amor. La primera, la transformación de la Commonwealth, así como el régimen de Cromwell, senta las bases del primer imperio británico como un estado fiscal militar capaz de movilizar capitales privados para fines públicos con una eficiencia inédita hasta ese momento. El segundo, la resiliencia y la reinvención, es decir, cómo el sistema de la carrera de Indias sobrevive a la agresión mediante una reestructuración de su arquitectura defensiva y a su vez una adaptación a la realidad de la guerra permanente, guerra que posteriormente veremos ya en el 18 en una nueva etapa. La tercera, la basculación logística del facto, es decir, la presión naval inglesa acelera el traslado definitivo y lo que consolida precisamente a Cádiz como cabecera de la carrera de Indias, que posteriormente será ya en 1717 su traslado oficial y bueno, Cádiz será a partir de entonces el centro neurálgico del comercio transatlántico moderno. En definitiva, la marea inglesa se consolida como una investigación de referencia para comprender las transformaciones del Atlántico en la segunda mitad del siglo XVII. Su autor demuestra cómo un conflicto que aparentemente terminó sin una victoria decisiva inminente para Inglaterra contribuyó en realidad a erosionar el monopolio atlántico español y a sentar algunas de las bases del primer imperio británico moderno. Nos encontramos, por tanto, ante una obra de gran relevancia para todos aquellos investigadores y estudiosos interesados en la historia atlántica, la fiscalidad militar, la guerra naval y las dinámicas globales de la temprana modernidad desde una perspectiva comparada muy movido. Muchísimas gracias, doctora Lilian.
Ahora le cedemos la palabra al doctor Eduardo Flores. Adelante, doctor. En primer lugar, muchísimas gracias de que me hayan invitado y gracias de que me hayan invitado a un trabajo pues muy alejado de lo que yo me he dedicado, principalmente igual que Lilian, me he dedicado al siglo XVIII, pero me dio mucho gusto porque es un libro que aunque pasó en el siglo XVII es muy actual. O sea, son casi las noticias que vemos todos los días. Es casi el conflicto en Medio Oriente que estamos viendo. Es casi el análisis riguroso de los centros, en este caso monárquicos, disputándose el mundo, ¿no? Es eso, y es la influencia de comerciantes contra comerciantes. Eso me pareció fundamental y creo que para eso mucho sirve la historia, no como un hecho pasado, sino es un ejemplo como en el siglo XVII se está viviendo algo tan parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. A mí me parece que eso es uno de sus grandes méritos. La doctora Padrón acaba de decirnos todos los méritos que tiene que voy a tratar de no, de repetirme con ella, pero ese es el meollo del trabajo. A mí me parece que es su gran mérito el de plantear los problemas del siglo XVII y que nosotros nos veamos reflejados en ellos, que estamos en el siglo XXI. Como ustedes ya oyeron, el libro trata principalmente, o es uno de sus ejes principales, es el conflicto bélico entre España e Inglaterra en 1855-1860, bajo la perspectiva de la historia atlántica. Utiliza la metáfora marea. Yo casi pondría casi tsunami. O sea, ahí viene el tsunami inglés, ¿no? O sea, es que es más fuerte. Y es más fuerte en términos de lo que va a venir el resto de nuestra historia. Ahí inicia, o sea, y ese fue un descubrimiento, gracias, se lo debo al doctor Francisco Amor, ahí es donde se inicia esta historia nuestra de todo el mundo. Ahí en ese conflicto, en esa toma de Jamaica, ahí cambia todo, todo cambia, cambia muchísimas cosas en la política del Western Dressing, que es como la columna también como una especie de columna vertebral del libro, inventada por el señor Oliver Cromwell, es ahí donde está uno de los meollos más importantes. Romper el monopolio de español de las Indias se dice fácil. Hubiera querido poner un mapa, que ahí sí extraño los mapas en el libro un poco más. Hubiera querido poner para que nos diéramos cuenta, para todos aquellos que a veces no estamos muy relacionados con esta territorialidad, de la manera en que el imperio español tenía gran parte del mundo controlado. El gran parte del mundo controlado que las otras monarquías, pues por supuesto que estaban súper interesados y todos los estuvieron interesados desde el siglo XVII, a tratar de romper ese cerco, de romper ese monopolio. Y algo que ya adelantó la doctora Padrón, es el hecho del gran costo que tenía para la monarquía española, costo, ustedes disculparán mi malformación económica, que el costo económico
de lo que representaba mantener este sistema de defensa en todo el mundo. O sea, ya se podrán imaginar las grandes inversiones que se tenía que hacer no solo en ejércitos, en la protección de zonas y zonas, porque hay que recordar que también tenían territorios en Oriente, principalmente en Filipinas y en Manila. Entonces, es un inmenso territorio. Hay algo sumamente importante que me parece, es cómo, y eso sí lo analiza muy bien el doctor Amor, es la expansión inglesa, pero para hacer esa expansión inglesa, y casi todas las monarquías partían de eso, era el asunto de hacer grandes inversiones en armamento, y en esta época se vio claramente que aquello que le llamaban, con todo respeto, la Armada Invencible, pues se dieron cuenta que ya no era ni invencible ni armada. ¿Por qué? Pues porque los vecinos de al lado, los vecinos norteños, habían aumentado su capacidad de armas y su capacidad muy, muy, muy importante. Este, Me da la impresión, y eso queda bastante claro en el libro, la situación, y eso es algo que el análisis es sumamente importante que se destaque, es que también la monarquía española pasaba por una serie de problemas internos, de levantamientos y rebeliones en Cataluña, en Portugal, ¿no? Este, y constantemente peleándose en Flandes o en Italia, que le iban mermando de alguna manera ese poder económico que tenía. Y también es cierto, y ahí es a lo que yo me he dedicado un poquito más, es a todo este asunto de la producción de metales preciosos. Y creo que en el comentario que haga va muy, muy en ese sentido, porque afortunado o desafortunadamente, como ustedes lo vean, pues es lo que conozco un poco más. Entonces, lo que demuestra Francisco Amor es esa gran dependencia que tiene España con los recursos que vienen, no los recursos generados por su propia monarquía, sino los recursos generados por los territorios americanos y principalmente las. Esos son los que están manteniendo o mantuvieron por mucho tiempo, sosteniendo a la monarquía por el lado de las finanzas y por el lado minero. Me parece muy bien esta anotación que se dice que no se vale a limitarse o no, o el estudio solo de las batallas no es suficiente para entender los procesos históricos. Estoy completamente de acuerdo y esa es que, una gran ventaja que nos plantea el libro, pero el asunto de la pérdida de Jamaica, ya lo decía, alteró completamente el, el, la vida de una buena parte del mundo, la vida conectada con las monarquías europeas y la vida conectada con nuestras colonias americanas. Este asunto del bloqueo, llamado el bloqueo Blair, este, casi es como
el famoso, lo que las noticias en las últimas semanas nos han pasado del estrecho en Irán. O sea, es que es verdaderamente me acordaba mucho cuando yo leía esto y me acordaba de eso. ¿Cómo le haces? Pues bloqueamos, ¿no? Bloqueamos. Y es un método como desde ahora, ahora, por eso me llama, me llama mucho la atención. Me parece que también otra de las cosas muy notables en términos metodológicos que nos plantea es diferenciar lo que nosotros a veces nombramos como crisis y decadencia. Creo que eso también hay que valorarlo cuando uno analiza distintas situaciones, porque no es lo mismo, y aquí nos hace ver Francisco, amor, este asunto que pueden ser situaciones que converjan, pero debemos de saber exactamente hasta dónde podemos llevar una cosa con la otra. Por supuesto que me parece que el libro es una reflexión sobre el origen del imperialismo inglés y también nos muestra lo vulnerable que en ese momento era la monarquía española y sobre todo comenzando con el poder naval y continuando con el aspecto del control comercial o mercantil. No podríamos pensar que solo el periodo que estamos hablando, ahí comenzó el desquebrajamiento del monopolio comercial de América, perdón, de España. A mí me parece que inclusive las primeras presentaciones a principios del siglo XVII, las famosas, el inicio de las 13 colonias en la parte norte de América, o los pequeños, podríamos decir, como especies de caramuzas, tratando de meterse los holandeses, los franceses. Eran como me imagino, como una especie de roedores, ¿no? Queriendo morder por todos lados a España y queriendo quedarse con esa parte de las riquezas de España, perdón, de América. Y también es cierto que también es una metáfora hablar de la riqueza americana. Ya a lo largo del libro nos cuenta algo sumamente importante, que si bien es cierto, se tiene la idea de los metales preciosos, pues también hay otro tipo de riquezas, ¿no? Hay otro tipo de riquezas, este, que van unidas, y una de ellas principalmente es el trabajo indígena, ¿no? El trabajo indígena es una de las riquezas mayores. En el libro se toca poco, pero ahí lo dejaremos como, como otra parte de las riquezas, es decir, ok, pues sí, nos llevamos los metales, pero también les dejamos una buena cantidad de población que la podemos utilizar como mano de obra y que eso fue lo que hicieron en muchas regiones los españoles. Ya lo dijo la doctora Padrón, esta riqueza que tiene es descomunal, la riqueza documental y bibliográfica del libro. Eso siempre trae como consecuencia unos buenos trabajos desde mi punto de vista, que, que, t- que no solo va a todos los indicios, sino también le saca el resultado de ellos. Pero yo me pregunto, y eso se lo dejo a Francisco, ¿hasta dónde la revisión de fuentes americanas nos ayudarían a enriquecer este trabajo, a modificarlo, o cuando menos a matizar las principales tesis de la María inglesa?
me parece que es fundamental, no solo para Francisco, que Francisco lo puede hacer, digo, eso es una cuestión de su vida, sino la importancia de que alumnos acá o estudiosos en América tendríamos que hacer ese trabajo. Ese trabajo nos los está invitando a hacer esta revisión y me parece que creo que ahí en este caso se podrían sacar bastante provechos. Ya lo dijeron, el libro está dividido en 4 partes, no se las voy a leer, por supuesto. Este, y la guerra afectó, imagínense, desde el Mar del Norte hasta el Estrecho de Gibraltar. Este, el evento es un evento completamente trascendental desde mi punto de vista que cambió el rumbo de la historia de todo, del mundo global, como decíamos, como se ha dicho últimamente. Y este, dentro del libro, y es uno de los propósitos también del libro, y me da gusto que sea así, propone una posopografía, y me parece que eso es básico y fundamental para que entendamos. A veces la historia la hemos hecho, se la encargamos solo a los personajes que aparecen, o les damos demasiado importancia a los principales, en este caso, este, a lo, al rey Felipe IV o Oliver Cromwell. Pero gracias a este estudio y gracias a esto, vemos los que quedan alrededor. Y eso es a mí, desde mi punto de vista, bastante importante, porque los que están alrededor a veces me parece que son más importantes que, que los propios, que los que creemos protagonistas. En este caso, el embajador Cárdenas es, a mí me parece uno de los personajes más importantes y más atractivos de la historia. Él es el que está encargado de la negociación, él es el que está viviendo, él es el que organiza, él es el que sugiere. Entonces, pues nosotros tenemos la figura del rey, muchísimo gusto, ¿verdad, señor rey? Pero en realidad, a veces lo que tenemos es, es a otros personajes de gran importancia y que a veces no les damos todo su papel, ¿no? Destacamos su papel que tienen. Este, por ponerles un ejemplo, me acuerdo de un fiscal de la Real Hacienda en México que para hablando del siglo XVIII es el que tiene mayor importancia, el fiscal Posadas, que tiene mayor importancia para echar a andar, para llevar a cabo las reformas de las reformas borbónicas en México. Pero en este caso me parece que esto es algo sumamente importante y le pediría a Francisco a ver si puede adelantar o hablarnos un poquito más de Cárdenas en términos de su ideario o de su formación o de lo que podemos tener de él. Este, como yo decía, la plata se convierte en el botín, ¿no? En el botín de guerra. Y me parece que es sumamente importante el papel que tiene la plata. Y aunque desafortunadamente no, yo he intentado hacer desde México no, la verdad que tengo ciertas limitaciones para el siglo XVII y tratar de cuantificar un poco la producción de plata. Sí hay datos, pero no son muy confiables, pero, pero ¿de qué tamaño estamos hablando del botín español?
en el siglo XVII en que se quieren apropiar los ingleses. Yo creo que si nos das alguna idea del tamaño, también eso nos podría ayudar en términos de saber una cosa muy importante. Y algo que está muy relacionado con eso, es la importancia que tiene la plata, pero no solo en términos de valor. Y eso sí queda muy claro, Francisco lo hace muy bien ahí. Yo creo que eso queda muy, muy claro. La plata es garantía de crédito. Eso es algo básico y fundamental. A mí me parece que es, sí te abro las arcas, sí te doy crédito, sí te doy lo que quieras, meto condiciones, pero porque sé que tú vas a ser un deudor solvente, como decimos hoy, ¿no? Sí me lo vas a pagar, sí tienes dinero para pagármelo. No ahorita, pero más adelante sí. Por supuesto que esto también sirve. La plata servía para financiar la guerra y la plata servía como para hacer este boato que siempre tienen las monarquías en términos de imponer una especie de hegemonía política al resto del mundo. Y también, en este sentido, no cabe duda que la plata pudo conectar a los mercados en Europa y en Oriente, porque en Oriente también una muy buena cantidad de plata fue a parar a Oriente vía el comercio con Oriente. Pero me llama mucho la atención y ese es, ahora sí que ese es ¿cómo se llama? Enigmas en lo que he venido estudiando. Es más, me encontré alguna referencia que decían, no, no te preocupes, el oro en Oriente ni le hacen caso. Y pues parece ser que pasaba eso. Pero eh, he encontrado, cuando menos en México, y casi coincide con Francisco en lo que encontró, respecto al oro, este, se usaba mucho internamente. Y nuestras iglesias, y seguramente las iglesias de España son testigo de eso, con todos los retablos que hay en todas las iglesias, igual aquí en México. Pero no solo para las iglesias se usaba, ¿eh? Se usaba para, lo que he encontrado en México es, y creo que pasa lo mismo en España, se pagan los pertrechos de guerra. Es decir, la guerra se paga, el medio de pago para los pertrechos de guerra casi siempre es en oro. No sé por qué. Y creo, a lo mejor hasta ahora dura, ¿eh? Nada más habría que preguntar cómo pagan tanto, tantos proyectiles que se han tirado a ver en qué moneda lo están pagando. Y esto también crea, y algo que ahí es otra línea de investigación que me parece sumamente importante, sobornos. Sobornos diplomáticos. Analizando compras de cañones en Carron en el siglo XIX por parte de España, pues me encontré exactamente lo mismo que Francisco, que buena parte de las compras de estos nuevos cañones, pues también se pagan sobornos. Y se pagan sobreprecios y se pagan cosas por el estilo que pareciera ser que son prácticas nuevas o así las vemos, y pues no tienen nada de nuevo ni nada de ¿cómo se llama?, de extraordinario, porque en realidad desde entonces lo llevan. Esto me lleva a hacer que preguntarte y un poco más. Sé que toda la economía ilegal, pues no tiene ningún caso casi medirla. Pero sí me parece muy bien lo que hiciste en términos de decirnos, a ver, vámonos poniendo de acuerdo. Una cosa son piratas,
otras son filibusteros y otra cosa son corsarios, ¿eh? Para que no vayan a confundir. Y eso a veces la gente lo confunde, o nosotros lo confundíamos. Gracias, ¿no? Eso se te agradece. Pero que si nos podrías hablar de lo que generan estas formas en términos económicos. Sé bien que, vuelvo a repetir, que eso es algo muy complicado, pero, pero ¿por qué lo digo? Vuelvo a la actualidad. Me van a decir que no sé otra canción. Este, estamos viviendo en México unos escándalos con términos de contrabando que verdaderamente nos han dejado pasmados, ¿eh? Buques completos, o sea, no la señora que pasaba mercancía ella sola en una bolsita de la frontera hacia México y vendiendo sus cositas en el mercado. No, estamos hablando de un asunto macro en términos de contrabando. Entonces, ¿hasta dónde? Y luego, revisando un poco la bibliografía, hay una, ahorita a ver si la encuentro. No, creo que no la anoté. Bueno, hay un trabajo en los Estados Unidos que dicen bueno, y creo que tú también un poco lo mencionas, que el, el contrabando también se va a convertir, inclusive para algunos comerciantes, como la vía para paliar esta crisis, como para frenar la crisis. Y entonces pareciera ser que quien está contrabandeando, pues por más nacionalistas o por más republicanos o por más españoles que sean, pero también hacen un asunto bastante importante en términos de contrabando. Creo que ya me excedí, ¿verdad? Creo que no he parado. Bueno, voy a tratar de terminar. Algo sumamente importante que viene en el libro, y eso es para todo este seminario, revísenlo, les pido que revisen, es ese asunto, la importancia de Yucatán. Yucatán como un punto neurálgico que Francisco hace este análisis. Yo lo pondría como una especie de Yucatán como una especie de región de frontera. Por supuesto que los ingleses ambicionaban plata, pero si encontraron palo de tinto, mira, que venga el palo de tinto. Hola, gato. Este, pues sí, les daba lo mismo. O sea, les daba lo mismo llevarse palo de tinto, digo, perdón, platas, monedas, que llevarse palo de tinto. Entonces, Yucatán se convierte en una salida bastante importante para este tipo de negocios y, por supuesto, que va a ser una zona tanto de corsarios como piratas que de alguna u otra manera están actuando, como Francisco lo hizo notar. Esto no quiere decir que haya mucha decadencia, a lo mejor esto dinamiza la economía de estas regiones, ¿eh? Pero no para todos. ¿Por qué? Porque si lo que han mostrado los nuevos estudios de la historiografía es que existe una comunicación entre las autoridades y los comerciantes que permiten este tipo de actividades y negocios en esta zona. Y me parece que eso es algo sumamente importante y queda como tarea pendiente para muchos. Y aparte, ahora sí que ya nos diste la línea por dónde ir para poder sacar esta beta de hasta dónde los propios comerciantes yucatecos, por los propios autoridades yucatecas, fomentan este tipo de negocios ilícitos y cuánto negocio y cuántos son los resultados de este, cuáles son los resultados de este negocio que en casi siempre son muy redituables. Me parece que
También nos invitas a algo sumamente importante y antes de terminar quisiera hacer mención, hacer los tratados. Luego, no hemos hecho una revisión muy exhaustiva sobre tratados y yo creo que hay que leerlos y releerlos y hasta dónde se cumplen y hasta dónde no se cumplen, porque son sumamente importantes este tipo de negociaciones, de acuerdos, son los acuerdos los acuerdos fundamentales, digamos, en nuestra historia, y deberíamos de hacerlo hasta donde el firmar la paz entre una monarquía y la otra nos están diciendo cómo cambia nuestra vida en términos de la vida colonial. ¿Cómo cambia nuestra vida el resto de la historia? O este es un espacio coyuntural, porque en este caso se vuelven definitivos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todo el mundo agradecemos el hecho de que hables acerca de los tratados. ¿Y cuáles son tus comentarios para, en general, de largo plazo inclusive, de estos tratados? Bueno, entonces, concluyendo, vuelvo a repetir con la misma. La disputa geopolítica es la geopolítica del mundo global. Y me pareció que no se estaba discutiendo mucho el asunto. En ese momento, me parece que un gran ausente es el mercado el mercado de Oriente, ¿eh? Pero me parece que yo creo que también estaban metidos, porque los ingleses, los franceses también están metidos en Oriente y están haciendo sus negocios con, no solo no solo con la parte china, sino también con la parte india. Este, por supuesto que es la consolidación inglesa en los territorios americanos. Y desafortunadamente, o no sé cómo decirlo, pues nos dejaron un vecino que es verdaderamente para México ha sido una sangría permanentemente los Estados Unidos tenerlos tan cerca como diría un mismo político nuestro diciendo que nosotros vivíamos cerca de los norteamericanos. ¿Cómo se decía? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, decía Porfirio Díaz. Entonces, imagínense nada más lo que decía. Se da el resquebrajamiento del monopolio comercial de la monarquía española y eso trae como consecuencia, sí, que nuestros sectores más beneficiados empiecen a vestir con, pues no sé, con telas inglesas, ¿no? Por decirte algo, cosa que ellos hubieran querido desde siempre. Y pero ahora con este rompimiento les va a ser más fácil adquirir los productos ingleses. Trae como consecuencia una transformación en el sistema comercial desde luego, o del mercado mundial, pero también me pregunto, ¿hasta dónde las redes informales y el contrabando desmedido? Ahí se inicia. O se inicia con mayor fuerza. Y me parece que ahí está uno de los problemas graves que hoy venimos hasta ahora arrastrando. Sabemos que España concentró su fuerza defensiva en los puertos más importantes, Veracruz, Cartagena o La Habana, y, e invirtió, y eso sí lo sabemos porque hay historias, que invirtió una cantidad de recursos tanto para el ejército, para las fortalezas, y, y buena parte de la ventaja de la ritualidad que tenía o de la renta que tenía, si podemos llamarle la renta colonial, esta renta colonial, buena parte de ella se diluía y se diluía en lo que le llamó, y hay muchos trabajos sobre ellos, los famosos situados, ¿no? Teníamos que pagar
la nómina de todo, o en México se pagaba buena parte de la nómina y de los situados no era otra cosa que defensa, la defensa de, de los núcleos o de las colonias a lo largo de toda América. Y termino diciendo que el Western Designing, pues gran parte, a partir de esta política, pues Gran Bretaña se convirtió en la gran potencia marina en el mundo que le duró algún, algunos siglos casi, un par de siglos cuando menos, y y gracias a ello. Pues les agradezco la invitación y les agradezco, y perdón por extenderme, pero una disculpa por eso. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a los comentaristas de este libro. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Francisco. Adelante, doctor. Buenas tardes, espero que se me escuche bien. En primer lugar, quiero agradecer a Anaí, quiero agradecer las amables palabras tanto de Lilian como de Eduardo y los comentarios que han hecho de mi libro. Y bueno, y en general agradecerle también al Colegio de Michoacán por la oportunidad de presentar mi libro, el resultado de mi investigación doctoral. La verdad es que se han hecho comentarios muy interesantes donde se han abordado muchos aspectos del libro, algunos que incluso yo desconocía, porque siempre es interesante observar las lecturas que otras personas hacen del libro que uno ha escrito, porque a veces el lector observa cosas que el autor no se ha percatado de ello. Y eso siempre es muy enriquecedor, porque también me permite aproximarme de otra manera a mi propia obra. Bueno, muy por encima, algunas anotaciones que he hecho conforme hablaban Lilian y Eduardo. Ah, vale, se hablaba del asunto de la contingencialidad. Sí, la contingencialidad es muy importante. Lo que pasa es que luego, a la hora de redactarlo, me resultaba algo complicado plasmarlo, ¿no? Siempre incido en que la guerra tiene muchos imponderables. Por ejemplo, una tormenta es una contingencialidad que afecta al sistema de flotas, crea un efecto dominó porque se va retrasando, se va acumulando plata, al retrasarse una flota se retrasa la siguiente y así entra un círculo vicioso que conduce al final a un deterioro también del sistema que afecta tanto a los españoles como a los ingleses, porque ellos tienen un plazo en el que esperan que la flota llegue para interceptarla y quedarse con su cargamento, pero luego resulta que como la flota se ha retrasado, pues se quedan esperando, gastando dinero, porque desplegar una armada de bloqueo es carísimo y si no que se lo pregunten a los estadounidenses ahora que han desplegado a su flota en el estrecho de Hormuz. Mm, Pues claro, están gastando, están quemando recursos económicos en desplegar a su armada a la espera de un objetivo que no llega. Y ellos, en una época donde las comunicaciones son tan precarias y tan lentas, pues resulta que les desespera. Bueno, claro, aquí nos ponemos en comunión con un montón de aspectos complicados que a la hora de realizar la investigación hay que tenerlos presentes, que a veces se escapan y a la hora de darle lógica también a la sucesión de acontecimientos entendidos de manera individual, pero darles una lógica en su conjunto, pues incide mucho esta cuestión de las comunicaciones, de cómo circula el conocimiento, de cómo circula la comunicación, cuáles son los canales, qué ritmos tiene. Porque al final los ritmos de la comunicación, lo que tarda un mensaje en llegar de su emisor a su destinatario, en cierto modo también es el ritmo de un imperio oceánico. ¿M? Y lo lentos que son estos ritmos para nosotros en la época de las telecomunicaciones y cómo precisamente de esta lentitud se dimanan también muchos condicionantes y muchos limitantes, ¿no?, de las operaciones militares. Entonces, bueno, sí, la contingencialidad está presente. Lo que ocurre es que a la hora de llevar a cabo el análisis histórico, es verdad que yo recurro más a las estructuras explicativas, pero lo hago más que nada como un recurso, digamos,
como un recurso analítico, como un recurso más bien historiográfico, ya que las estructuras históricas en realidad no son observables. No es una realidad palpable. Los historiadores inventamos estructuras historiográficas para poder darle un sentido a nuestro análisis y que no sea simplemente una narración de hechos, ¿no? Pero bueno, cierto que no he incidido tanto en lo contingencial, pero aprovecho la presentación para poner énfasis en la importancia que para mí tienen los accidentes en la historia, las decisiones y las singularidades. Y realmente yo no creo en la determinación teleológica. Yo no creo que realmente que un acontecimiento tenga que pasar porque esté predestinado. Sí creo que los acontecimientos ocurren dentro de un marco de posibilidades. Es decir, si un imperio lleva, digamos, experimentando un cierto declive económico o una falta de control de sus mercados, pues existe un mayor rango de probabilidades de que ocurra una pérdida de mercado, y no lo contrario, ¿vale? Eso sí creo que es importante, ¿eh? Sin caer en determinismos, sí observar que hay condicionantes que propician más un resultado que otro. Pero bueno, eso ya nos llevaría ya a unas discusiones metodológicas muy complicadas sobre la interpretación histórica que creo que se alejarían al final de lo que es la temática de este libro. Vale. En cuanto a los mapas, un comentario muy breve de los mapas. Originalmente yo había pensado en poner muchos más mapas en este trabajo, porque es importante, porque al final la historia sucede en un espacio geográfico y el espacio geográfico habla por sí solo. Pero aquí ya entran en cuestión, digamos, asuntos ajenos al autor y más relacionados con el coste que supone para producir un libro el incorporar muchos mapas. Porque claro, los mapas tienen que verse bien, tienen que quedar bien y que sean, digamos, nítidos para el lector. Y esto suponía un acrecentamiento considerable del coste del libro, que me lo ha financiado el proyecto, pero bueno, el proyecto tiene que financiar más libros, tiene que financiar viajes, tiene que financiar otras cuestiones. Yo soy un miembro del proyecto, hay muchos más miembros, no puedo acaparar los recursos y mucho del aparato visual que tenía la obra inicialmente lo suprimí en aras del texto, pero bueno, a veces es inevitable y también por una cuestión de espacio. Las editoriales son muy exigentes con el número de páginas y con el tamaño. Y entonces, a mayor cantidad de imágenes y de mapas, mayor extensión del libro, mayor coste y además más impedimentos para la publicación. Ya creo que casi no aceptan textos de más de 500 páginas. Y aquí tengo el libro, aprovecho para mostrarlo, bueno, no sé si se verá. eh, Está en el cartel de todas formas, y mi libro creo que se acerca peligrosamente al límite de 500 páginas, porque tiene 472, o sea que he estado rondando la cuerda floja. Vale, luego, entrando ya en la temática. Al principio, cuando me propusieron esto de presentar el libro en un seminario de reformas borbónicas, me sentí bastante cohibido. Porque claro, yo he trabajado el siglo XVII. Aquí no hay dinastía Borbón, ni hay reformas borbónicas. ¿Cómo se justifica? Bueno, encontré un punto de justificación. Y el punto de justificación lo encontré en el capítulo que tanto le ha interesado a Lilian, que es el capítulo de la marea tropical, en la que hablo de los ritmos de la guerra y de las, digamos, del conflicto militar, ¿no? En el Caribe, en Jamaica y en otros sitios del Caribe, ya que la guerra no solamente afectó a Jamaica, afectó a toda la cuenca del Caribe. Y hubo islas que jugaron un papel fundamental. Desde el lado inglés jugó un papel fundamental Barbados. Barbados era la gran cabecera logística que tenía la Armada inglesa en el Caribe, ya que en Jamaica a los ingleses no le había dado tiempo a construir ninguna infraestructura portuaria, la tuvieron que improvisar. Pero en Barbados sí tenían ya una infraestructura portuaria, tenían ya edificios, tenían ya depósitos, almacenes, por lo tanto Barbados, que además era lugar donde grandes comerciantes tenían sus plantaciones azucareras,
Barbados es lo que sirve de trampolín para Inglaterra. Por parte española, las grandes Antillas juegan un papel fundamental. Y aquí quiero destacar Santo Domingo en menor medida. Fue importante, claro, era la sede de la Real Audiencia. Pero quiero destacar Santiago de Cuba, que Lilian lo mencionó antes. Sí, Santiago de Cuba es fundamental. Claro, es cierto que normalmente los estudios sobre el Caribe español en esta época inciden mucho en La Habana, porque La Habana es el puerto cabecera de flotas donde se reúnen para volver a España. Pero Santiago de Cuba en esta guerra juega un papel fundamental porque es el puerto de donde salen las ayudas para los guerrilleros españoles que resistían en el interior de Jamaica. Entonces, como Santiago de Cuba era el puerto más cercano, era el lugar, digamos, escogido como hub logístico desde el cual ir distribuyendo esta ayuda por mar. Ya que la distancia que hay entre Santiago de Cuba y Jamaica es una distancia, creo que se puede salvar en pocas horas de navegación, está muy cerca, incluso desde la zona montañosa del sur de Cuba se puede ver Jamaica. Y viceversa, desde las montañas de Jamaica se puede ver la costa del oriente cubano. Entonces Santiago era sin duda alguna una plaza esencial. Otras plazas que jugaron un papel reseñable es, por supuesto, Cartagena de Indias. Cartagena de Indias no pertenece al virreinato de Nueva España, pero por contigüidad geográfica, Cartagena de Indias está más comunicada con Nueva España que con Lima. Paradójicamente, aunque Cartagena de Indias pertenezca al Virreinato de Perú, sus comunicaciones más rápidas, más fáciles y más inmediatas es con toda la Nueva España del Caribe y del Golfo, lo que podríamos llamar el Gran Caribe, ¿no? Incluyendo el Golfo de México, claro. Y con el propio México, porque las comunicaciones entre Cartagena de Indias y México eran bastante rápidas, para la época. Y por supuesto la Plaza de Veracruz. México ciudad se da por sentado, es la capital del virreinato, Albuquerque es una persona, el virrey, que lleva el peso de la iniciativa en los socorros a Jamaica. Esto inicialmente lo había trabajado un excelente historiador que es Rafael Reichert, que escribió un artículo en 2009 al respecto. Yo lo que hice fue limitarme a tirar del hilo, aprovechando la ventaja de que vivo en Sevilla y tengo disponibilidad casi permanente del Archivo General de Indias. Bueno, Anaí, que me conoce, sabe que yo vivo en el Archivo General de Indias y tengo una cama allí. Y el caso es que este trabajo de Rafael Reichert me permitió tirar del hilo, ¿no? Tener una primera apoyatura en una bibliografía ya existente para poder profundizar al respecto. Y la verdad es que me fue muy útil, aparte de otros trabajos, otras publicaciones de este autor sobre los situados en el siglo XVII. Conocemos los situados del siglo XVIII gracias a von Grafenstein y Marichal, que escribieron, coordinaron un libro magnífico, magnífico, el del secreto del imperio. Pero para el siglo XVII tenemos las magníficas investigaciones de Reichert. Bueno, sí, esto tiene bastante relación, todo esto, con las reformas borbónicas, porque un aspecto fundamental de las reformas borbónicas en América en el siglo XVIII es la autonomía defensiva de América. Este es un hecho conocido, que hubo un proceso, digamos, de militarización en América a lo largo del siglo XVIII, eh, pero este proceso de militarización no nace de la nada, no surge de la nada. Hay, digamos, un trabajo previo que comienza, bajo mi punto de vista, aquí, a mediados del siglo XVII, cuando las autoridades del Imperio Español, o bueno, si queremos decir, de la monarquía española en América, se percatan de que para defender América, para defender el Caribe, para defender las Antillas, no se puede estar dependiendo constantemente de una península que está en el extremo opuesto del Atlántico. No es viable desde ningún punto de vista. Entonces hace falta una iniciativa genuinamente americana. Y esto es una cosa que recalco en uno de los capítulos, al final de uno de los capítulos del libro, cuando hablo de la marea tropical y todo eso.
que bueno, al fin y al cabo lo que demuestra es que con mejor o peor éxito, es cierto que no tuvo mucho éxito porque al final Jamaica se queda inglesa, pero por lo menos aquí ya hay un primer avance, que es la capacidad de los propios territorios americanos y concretamente de Nueva España de poder organizarse por sí misma para defenderse, de poder organizar tropas, de poder mandar efectivos, de poder mandar, es decir, algún tipo de contingente. Es muy rudimentario. Todavía estamos hablando de un inicio, de un avance, pero ya se empieza a construir una idea de que nosotros tenemos que tener capacidad para poder defendernos, ¿no? Y no solamente con fortalezas, porque las fortalezas tienen sus limitaciones. Una fortaleza es un elemento fijo. Una fortaleza sirve para defender un espacio fijo, pero una fortaleza no tiene capacidad por sí misma para evitar la iniciativa de un enemigo escurridizo, como por ejemplo puede ser una flotilla, ya sea de corsarios o ya sea una armada convencional. Las fortalezas solo pueden defender una zona fija y tampoco había capacidad realista para fortificar absolutamente toda la costa. No se podía hacer ni había recursos para financiar tantas labores de poliorcética, ni tampoco había suficiente población para estar guarneciendo cada palmo de terreno. Una fortaleza sin gente que la defienda no sirve para nada, es simplemente un montón de piedra, de ladrillo. Bueno, entonces sí, creo que aquí puede haber un primer inicio de lo que serían reformas que luego en época borbónica, por una serie de circunstancias, habría más capacidad y mejor para implementarlas. En esta época estamos en una fase todavía de mucha improvisación, pero las improvisaciones a veces es lo que permite que haya un inicio, ¿no? Luego sobre la vigencia del libro para la actualidad. Sí, es verdad que cuando todos los días escucho las noticias, leo la prensa, tengo un déjà vu de mi investigación doctoral en flotas y de ahogar al enemigo mediante este tipo de estrategias de interdicción del comercio, que es como se diría, ¿no? En el lenguaje militar, pues es algo antiguo. Aquí se ve muy nítidamente y se ve sus nefastas consecuencias para ambas partes. Primero, para la parte que sufre el bloqueo comercial, como es el caso de la España de esta época, pero también las nefastas consecuencias de este tipo de estrategias para quien la implementa, porque como dije antes es carísimo, requiere una movilización enorme de recursos navales, desplegarlos permanentemente en un sitio y abastecer esa escuadra. Las escuadras tienen un inconveniente mayor que los ejércitos de tierra en este sentido, porque las escuadras no pueden mantenerse en el sitio, necesitan de un sistema logístico que permita comunicar puertos de abastecimiento con la propia escuadra desplegada para llevar a cabo labores de bloqueo de litoral o bloqueos de estrechos. Y esto es enormemente costoso, esto es enormemente caro cuando no hay a lo mejor incidencias de enfermedades, algo que también está muy de actualidad. Hubo varios brotes de epidemia, de peste, en la década de los 50 del siglo XVII y algunas de las escuadras inglesas tuvieron que retirarse antes de lo deseado en su estrategia militar porque la peste se estaba cebando con las tripulaciones y tenían que regresar a puerto para poder sobrevivir, no les quedaba otra. Entonces son muchas los condicionantes, son muchos los impedimentos que tenían que afrontar. Vale. Sí, los españoles en esta época, pues es cierto que en los años 50 es un momento de especial debilidad en el mar, lo es porque llevan décadas combatiendo a los neerlandeses, que son una gran potencia naval, eran una gran potencia naval por entonces, y la principal armada del imperio, la principal armada de la España de los Habsburgo, ha sido destruida por los neerlandeses en 1639. Era la armada que dirigía Oquendo y esto supuso un golpe del que la monarquía no se pudo recuperar en el plazo inmediato. Entonces estaba todo muy constreñido. Primero porque había muchos frentes abiertos en el interior, Cataluña, Portugal principalmente.
En Italia también había frentes y sobre todo el de Flandes contra Francia, que era el gran enemigo por entonces. Y esto dificultaba mucho cualquier posibilidad de hacer un rearme naval, ya que los recursos los engullía principalmente las tropas de tierra, claro. Por lo tanto, la monarquía se limitó a mantener un dispositivo naval de mínimos que permitiese comunicar la península ibérica con la fuente de riqueza, que es el gran territorio de América. Lógicamente, de aquí vienen no solamente los metales preciosos, como se ha dicho, sino también muchas mercancías que enriquecen a los comerciantes, que al final son los que tienen que costear, mediante la avería, todo este dispositivo defensivo. O sea que aparte de la riqueza metalífera en sentido estricto, está también el propio negocio que llevan a cabo estos empresarios, que luego con sus impuestos cada vez más altos y onerosos tienen que contribuir al mantenimiento de este sistema defensivo. La plata efectivamente es fuente de crédito, porque las guerras al final se financian con deuda. Una monarquía se endeuda enormemente porque tiene unas responsabilidades militares que exceden con creces sus capacidades de recaudación, porque al fin y al cabo no podemos olvidar que los gastos de guerra se acumulan constantemente, ¿m? Y exceden, ¿no?, esta capacidad de recaudación. La manera de poder financiar una guerra es con deuda, pero una deuda que se pueda solventar con crédito. Y aquí es donde juega un papel para mí fundamental el de la plata. La plata proporciona ese crédito, porque en esta época la economía sigue teniendo unos principios todavía muy bullonistas, es decir, es una economía que considera que el origen de la riqueza real, tangible, es la plata, el metal precioso. Es una mentalidad además extendida a nivel mundial, o por lo menos entre los grandes imperios de la época. En Europa existe esa concepción bullonista, pero incluso en Asia, en esta época, quizás le den otro nombre. Un nombre asiático, no sé, el que sea, también existe una concepción bullonista, porque el imperio chino en esta época también está obsesionado con la plata. Por lo tanto, es algo bastante, digamos, interseccional, ¿no? Se podría decir así. Bueno, sí, esta dependencia evidentemente es fatal porque en el momento en el que las comunicaciones se ven interrumpidas, evidentemente ya comienza la cuenta atrás para las tropas españolas desplegadas por toda Europa. Es cuestión de tiempo de que como la plata americana no entre por los cauces legales, muy posiblemente todo ese respaldo crediticio lo pierda. Y finalmente lo van a perder. Este es un aspecto, el de los banqueros que prestan a la monarquía, que trabajó Carmen Sanzallán, principalmente lo ha trabajado en varios libros magníficos, todos ellos. Y a mí, lamentablemente, no me dio tiempo suficiente a abordarlo en la tesis, pero porque al final tenía que entregarla y no podía entretenerme demasiado. Las tesis doctorales al final lo que tienen es que son trabajos siempre incompletos, porque necesariamente han de terminar en algún momento. Esto me lleva a otra cuestión que se ha hablado, tema de archivos e investigaciones. Sí, principalmente la cantera que he utilizado han sido los archivos estatales españoles. Pude hacer una estancia financiada en el Reino Unido y tuve una ventaja, es que como me financiaban la estancia en el Reino Unido, lo cual agradezco porque Londres es una ciudad absurdamente cara, es que al financiarme el alojamiento me pude permitir el lujo de vivir en una residencia donde además de contar con cuarto de baño propio para mí solo, que eso en Londres es un lujo, también disponía de una parada de metro que a 10 minutos me dejaba en la Biblioteca Británica. Claro, tener a 10 minutos la Biblioteca Británica es un lujo. Y para mí es el mayor lujo de todos. Yo podía ir todos los días tranquilamente, pasarme todo el día en la Biblioteca Británica, salir cuando ya era de noche y reunir una información enorme, con la facilidad que daban por aquel entonces, y me imagino que todavía la siguen dando en el Reino Unido, de poder fotografiar toda la documentación. Que por aquel entonces en los archivos españoles no se dejaba fotografiar los documentos en los archivos estatales. Esto es algo que hay que recordar constantemente. ¿eh? Y otra cosa que habría que recordar
porque marcó decisivamente la investigación que realicé para la elaboración de la tesis y del resultante libro, es que a mí me pilló en medio la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, un año y medio de mi vida estuve prácticamente casi impedido de poder salir de mi comunidad autónoma, de mi región. Yo originalmente había pensado en dos desplazamientos para ir al Reino Unido y al final solo pude hacer una estancia. Esto me condicionó mucho porque, por ejemplo, me quedó pendiente por ver los documentos de la Bodleiana. Pude ir a la Bodleiana en Oxford, pero solamente pude arañar muy superficialmente como un gatito los documentos más fáciles de encontrar. Pero no pude hacer una investigación exhaustiva en profundidad y seriada como me hubiese gustado, porque lamentablemente no conseguí hacer al final esa estancia. Y para mí es una espina que se ha quedado clavada. Y ojalá la vida me dé la oportunidad de poder ir allí y hacer esa estancia como me gustaría. En cuanto a los archivos americanos, tampoco tuve la oportunidad de poder hacer estancia en América. Esa es otra cosa que me ha quedado, digamos, en el debe. Es cierto que pude irme de estancia postdoc a México, que fue donde la última vez que vi a Lilian y a Anaí también, la última vez que la vi fue allí en Mérida, en Yucatán, pero estuve muy poco tiempo. Pude ir al archivo histórico, al Archivo General de la Nación en Ciudad de México y he podido comprobar que efectivamente hay bastantes cosas que me interesan para el siglo XVII y que además he notado que están como muy olvidadas o como muy eclipsadas en un segundo plano, cosa que me llama la atención, porque, por ejemplo, sobre comercio en Yucatán y posiblemente sobre comercio, digamos, ilícito, hay documentos, o por lo menos creo que pueda haber una pista. En cualquier caso, algo que podría ayudarnos a cuantificar, aunque sea de manera aproximada quizás, el volumen, siempre teniendo en cuenta que el comercio ilícito generalmente deja pocas trazas documentales, por lo tanto, la reconstrucción que hagamos siempre será aproximada, pero que por lo menos nos permita ir acercándonos o hacernos una idea. Sobre esto también haré un comentario. También porque encontré en algunas secciones, sobre todo en Indiferente Virreinal, encontré algunas noticias, algunos, digamos, documentos que hacen referencia a construcciones navales en México en el siglo XVII. Y esta es una investigación que tengo interés en llevar a cabo de nuevo si consigo financiación. Ahora mismo no la tengo, por eso ahora mismo estoy dando clases en un instituto aquí, lo cual también me gusta, por cierto. Pero bueno, si consiguiese financiación, me plantearía ir a hacer esta investigación en México y observar las posibilidades que nos ofrecen estos fondos para rastrear lo que, bajo mi punto de vista, es una incipiente industria naval en México en el siglo XVII que perfectamente se puede analizar desde los postulados teóricos del Estado fiscal militar y del Estado contratante, porque al fin y al cabo se puede hablar de un Estado fiscal militar ya en el siglo XVII, más o menos avanzado, tal vez no con las características del siglo XVIII, porque evidentemente en el siglo XVIII España adopta un modelo francés que bajo mi punto de vista tuvo unas repercusiones al final perniciosas para el Estado, para la monarquía española. Todos sabemos cómo terminó el Estado fiscal militar francés del siglo XVIII, terminó con la Revolución y en España terminó pues básicamente con la crisis de solvencia que afecta ya a la fase final del régimen señorial. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Pero sí se puede hablar de un Estado fiscal militar dentro de otros parámetros, quizás dentro de otros términos, en el siglo XVII. Lo que pasa es que en el siglo XVII era más descentralizado. Era más fragmentado. Quizás que tenían estados fiscales militares altamente fragmentados, ¿no? Y en cuanto al Estado contratante, es evidente. El Estado español del siglo XVII es un Estado contratante en el sentido de que necesita recurrir a asentistas particulares en los cuales externaliza funciones militares como el abastecimiento,
o, por ejemplo, la gestión de recursos o la producción de armamento. Incluso la construcción de barcos la externaliza en particulares que son solventes, son personas que tienen capacidad económica para poder llevar a cabo estas actividades, estas labores, sin que el Estado tenga que asumir, sin que la Real Hacienda tenga que asumir ese coste. Pero eso de nuevo es algo bastante habitual y es algo que podemos encontrar también en otras monarquías. No necesariamente es un síntoma de debilidad, quiero decir. El síntoma de debilidad aquí estaría cuando la monarquía no es capaz de cumplir las obligaciones estipuladas en estos contratos con particulares, como sucedió en algunos casos. Por ejemplo, con el asentista José de Idiáquez, con el cual la monarquía había concertado la construcción de 4 barcos para la carrera de Indias. Al final, solamente se pudo construir un barco porque este asentista no recibió por parte de la monarquía las compensaciones económicas a las que ésta se había comprometido. Y al final solamente pudo construir un barco de 4 de los que se había comprometido a construir. Por cierto, en Cartagena de Indias, lo que me vuelve otra vez a confirmar que efectivamente ya en el siglo XVII hay una incipiente infraestructura portuaria y de astilleros en América que permite la construcción de barcos en América y que por cierto tuvo que ser muy activa en la zona de Campeche y en la costa de Yucatán, porque ya he encontrado varios barcos mercantes que se construyeron en Campeche y en el libro, en la flota de Nueva España de 1656 a 1657, hago alusión a 2 barcos que eran llamados la Campechana Grande y la Campechana Chica, lo que me hace sospechar que estos barcos habían sido construidos en la ciudad de Campeche. Y posteriormente flotas de la segunda mitad del siglo XVII también tuvieron barcos construidos en Campeche. Por lo tanto, eso es algo que habría que investigar. No sé hasta qué punto una investigación en los archivos americanos y concretamente los de México, a la espera de poder ir, si mi vida, digamos, tiene éxito en el camino de la investigación, a la espera de poder ir a otros países y de poder investigar en otros archivos americanos, pero creo que todo parece apuntar a que me va a confirmar que sí había ya una actividad propia. Ahora, una reflexión que me hago. ¿La autonomía militar viene a la monarquía? Yo no lo tengo tan claro. No sé yo si a la monarquía le interesa que sus territorios, de donde extrae riqueza, tengan capacidad de cierta autonomía defensiva. Yo creo que a la monarquía no le conviene. Por eso, a veces, la prosperidad en América no necesariamente tiene que ir asociada a, digamos, intereses de la corte, porque la corte al final tiene sus prioridades, ¿no? Y para la corte América es simplemente un lugar de donde extrae recursos principalmente y un lugar que tiene que defender por eso, porque es un lugar valioso. Vale, vale, hemos tratado prácticamente todo y ahora hablábamos de las redes de informantes. Ah, sí, y de Cárdenas. Cárdenas, el embajador Cárdenas, Alonso de Cárdenas, una persona fundamental. Ángela Lloza Aparicio lo ha trabajado mucho y ha publicado excelentes libros sobre la persona de Cárdenas. Entonces yo creo que él es la persona, Ángela Lloza Aparicio es la gran autoridad que hay a día de hoy sobre Alonso de Cárdenas. Yo principalmente utilicé la documentación que encontré de Alonso de Cárdenas, que básicamente lo que hice fue seguir los pasos de Ángela Lloza Aparicio. Aquí personalmente creo que no he aportado nada especialmente nuevo. Lo que ocurre es que llegué a la conclusión de que no podía abordar este conflicto si no hacía una previa introducción, digamos, de las negociaciones diplomáticas entre España e Inglaterra previas al conflicto y de por qué fracasan estas negociaciones diplomáticas que terminan conduciendo a la guerra, en lugar de a la alianza que quería Felipe IV. Entonces, por eso tuve que volver sobre los pasos que ya habían dado Ángela Lloza Aparicio, quien por cierto estuvo en mi tribunal de tesis doctoral y quien ha apoyado mucho todo mi trabajo. Y nada, y simplemente lo que hice fue rubricar las conclusiones a las que llega Ángela Lloza. Quizás la única aportación novedosa que yo haya introducido en este capítulo sea
la suerte que tuve de encontrarme en Londres parte de la correspondencia de Alonso de Cárdenas. Esto fue casi un golpe de suerte que no me esperaba, pero que me ayudó enormemente quizás a darle un mayor enriquecimiento, porque algunos documentos de Alonso de Cárdenas que hay en Londres no están en Simancas. Por lo tanto, aquí tuve la posibilidad de entrelazar documentación. Cárdenas era un hombre perspicaz. Yo creo que se dio cuenta de que los ingleses estaban preparando algo. Lo que pasa es que él no podía advertir exactamente dónde atacarían. Pero, por ejemplo, ya puso en alarma a las autoridades españolas. Estas lo desoyeron quizás porque no querían imaginar que efectivamente Inglaterra iba a entrar en guerra contra España. Ellos estaban muy esperanzados en que Inglaterra entrase en guerra contra Francia. Finalmente no fue así y le veo sentido, porque desde un punto de vista económico, para Inglaterra era mucho más rentable entrar en guerra con España porque podía ganar más de lo que perder, mientras que entrar en guerra con Francia no reportaba tantos beneficios ni tantas ventajas. Entonces, al final, después de muchos vaivenes, el gobierno, el gabinete de Cromwell se decantó por la guerra contra España y aliándose circunstancialmente con Francia, sin que las relaciones con Francia llegasen nunca a ser buenas. La guerra al final se termina desactivando casi por inercia porque no obtienen ningún resultado beneficioso como esperaban, porque se alarga mucho más de lo que ellos creían. Los ingleses habían calculado que la guerra podría durar un año aproximadamente y que con el botín que obtuviesen de las flotas lograrían resarcir las inversiones navales y los gastos navales, que ya por aquel entonces eran exorbitados y estaban empezando a causar problemas de endeudamiento para el erario inglés. Pero la guerra se alarga 5 años sin que ellos lo quieran y además terminan viéndose arrastrados a la propia guerra que se libraba ya en Europa. Por lo tanto, toda la estrategia inicial salió mal. Cuando yo redacté la tesis doctoral, estalló la guerra en Ucrania en el año 2022 y no pude sino recordar las similitudes que he visto entre esta guerra que yo he estudiado en mi tesis doctoral y la guerra de Ucrania, porque al igual que Cromwell, Putin también pensaba que conseguiría una victoria rápida, ¿no? Y que no sería excesivamente costosa y al final vamos ya camino de los 5 años de guerra. Por lo tanto, no puedo darme cuenta de lo inesperadas que son siempre las guerras y cómo terminan sorprendiendo para mal normalmente a todos los que tienen la desgracia de verse involucrados en tan trágicos sucesos. En el caso de Inglaterra, el conflicto se desactiva pues principalmente porque Inglaterra entra en una situación de anarquía a la muerte de Cromwell. Era el hombre fuerte del régimen, pero el país estaba en una situación muy débil internamente. Había atravesado por un ciclo de desquebrajamiento de la autoridad real y Cromwell no supo nunca ganarse del todo las simpatías de quienes habían contribuido a acabar con el rey en los años 40. Por eso, en la tesis doctoral, el primer capítulo lo dediqué a las tendencias centrífugas que afectaron tanto a la monarquía española como a la monarquía inglesa, porque es el punto de partida, además porque coinciden temporalmente. Y en el libro, pues parto de ese punto inicial, ¿no? Que es la crisis de autoridad que se vive tanto en la España de entonces como en la Inglaterra, bueno, en el Reino Unido en aquella época, porque hay que incluir también Escocia, Irlanda, Gales y esos territorios que también participaron en las convulsiones internas. Entonces el conflicto básicamente se desactiva primero por endeudamiento naval inglés, de lo cual estoy preparando un artículo que me gustaría publicar sobre bloqueos navales estrechos, aprovechando la tesitura actual, cuando termine con la preparación de docente que estoy haciendo ahora, quiero ponerme con ese artículo. Y el otro motivo de desactivación, como digo, es la inestabilidad dentro de la propia Inglaterra. Llega un punto en el que no compensa esa guerra, ya nadie seriamente les interesa la guerra. Bueno, aquí hay de todo. Hay mercaderes a los que les interesa, pero a los mercaderes que tienen negocios en España no les interesa que estalle la guerra, precisamente por las represalias comerciales.
Por lo tanto, tenemos que asumir que los mercaderes no son un monolito, sino que son un grupo heterogéneo. Cada mercader tiene sus empresas particulares y a veces los intereses dentro de los mercaderes son incluso contrarios. Por lo que, bueno, a los mercaderes coloniales sí les interesa este tipo de guerra para apoderarse de mercados y de zonas de plantación en el Caribe. Pero a los mercaderes que hacen negocios con España no les interesa para nada este conflicto. A ellos les interesa que haya paz para hacer sus negocios en España, para que llegue la flota de Indias con la plata y con las mercancías en las cuales hay muchas mercancías inglesas. A ellos no les interesa que la armada inglesa destruya una flota. A ellos les interesa que la flota de Indias llegue a los puertos españoles, a Cádiz principalmente, porque ahí hay una parte del cargamento que es de ellos. Si no llega, no se enriquece. Mal. Encontré ante la posibilidad de que la armada inglesa, de que la armada de su propio país interceptase la flota española, porque tenían miedo de perder las mercancías que llevaban a bordo. Eso fue al comienzo de la guerra. Luego, conforme la guerra se alargó, pues evidentemente esta cuota de mercado la perdieron y sus principales rivales comerciales, que eran los neerlandeses, se aprovecharon de eso y ocuparon esa cuota de mercado que los ingleses tuvieron que abandonar. Por lo tanto, si hubo un beneficiado de todo esto, fueron precisamente los empresarios neerlandeses con intereses en la península ibérica. Llegarían incluso a despachar armadas de los Países Bajos para que escoltasen a las flotas de Indias y evitar que los ingleses las atacasen. Porque, claro, eso hubiese significado una guerra abierta con los Países Bajos. Bueno, sobre tratados de paz. Sí, los tratados de paz los revisé porque noté lo que ha dicho el profesor Eduardo. Hace ya tiempo que parece que la historiografía especializada se ha olvidado de revisar y de inspeccionar los tratados de paz y sus condiciones, sus artículos. Y es interesante volver sobre ellos porque al final los artículos dan una idea. De quién es capaz de defender mejor sus intereses al término de un conflicto. Da una pauta. Y en este caso yo decidí volver sobre los tratados de paz porque el último trabajo importante que se había publicado cuando yo empecé a hacer esta tesis doctoral era de los años 60, me parece. Quiero recordar, era un trabajo en inglés de los años 60. Ya habían pasado 50 años o más desde entonces y había que volver sobre el tema. Concretamente, dos tratados de paz fundamentales para un análisis histórico a largo plazo. Primero, el Tratado de Paz de 1667, que fue un tratado comercial más que de paz entre España e Inglaterra, tremendamente desfavorable para los intereses españoles en ultramar, es decir, en América principalmente. Y en segundo lugar, el Tratado de Madrid o Tratado Godolphin de 1670, que también fue desfavorable, porque supone la renuncia oficial de Jamaica. Y la renuncia oficial de Jamaica tiene un mensaje implícito, que es la renuncia a la exclusividad sobre los territorios americanos. Implícitamente ya se había renunciado a la exclusividad sobre los territorios americanos en la Paz de Münster de 1648, cuando se le reconoce a los neerlandeses la legitimidad de sus asentamientos en América. Pero en este caso era ya una renuncia ante Inglaterra, que tenía más capacidad de actuación. Y además hay una diferencia. Los neerlandeses, las posesiones que tenían en 1648 eran en islas pequeñas de las Antillas Menores que no habían sido pobladas nunca, efectivamente, por España. Pero Jamaica era algo diferente, porque Jamaica, a diferencia de estas pequeñas islas de las Antillas, sí había sido activamente poblada por España. Poco, pero había sido poblada. Había habido, bueno, una ciudad, algunas aldeas, lo suficiente para decir que era un territorio poblado por España. No estamos hablando de un territorio completamente deshabitado. Entonces, por primera vez, un territorio que había sido poblado por españoles tiene que ser, digamos, oficialmente renunciado, cedido
a otra potencia europea. Y esto, por supuesto, marca un precedente fundamental que vamos a ver a lo largo del siglo XVIII. Por lo tanto, este tratado de 1670 tiene un recorrido histórico que afecta al resto de la época de imperios combatientes en América, ¿no? En cuanto al Tratado de Comercio de 1667, sus condiciones estuvieron vigentes pues hasta la Paz de Utrecht de 1713, por lo que estaríamos hablando de un tratado de comercio de gran vigencia temporal, afecta a la práctica totalidad de la segunda mitad del siglo XVII y sus condiciones fueron tan desfavorables para España que los ingleses lo tendrían adelante como una especie de modelo de tratado para cualquier guerra victoriosa, ¿no? O para imponer condiciones que fuesen duras. Este tratado de 1667 es un modelo como de tratado duro, de negociación dura o agresiva con la monarquía española. Creo que al respecto me parece que había un artículo de Carlos Martínez Shaw muy interesante que publicó para una revista holandesa. Este artículo lo tengo, pero lo tengo que buscar, y hablaba de cómo estos tratados, al fin y al cabo, lo que revelan es que la monarquía tiene que ceder. Por supuesto, había gente en la corte que no quería firmarlos, porque decían que era una afrenta, que era una indignidad y que atentaba contra el honor del rey. Pero estas personas vivían al fin y al cabo en un mundo que se había terminado. Seguían viviendo en los parámetros de 1640. No vivían en los parámetros de 1667 ni de 1670. En ese periodo de tiempo, en esos 30 años, la situación geopolítica había cambiado mucho en Europa, pero también en el Atlántico y también en el Caribe. Si la monarquía española no había podido defenderse con éxito en los 40, cuando en el mar todavía tenía más posibilidades, menos aún lo iba a hacer en los 60. Cuando yo estudié el tema de las negociaciones diplomáticas después de esta guerra, en los años 60, me percaté de que el rey de Inglaterra, cuando le da instrucciones a sus embajadores en España, a Fanshawe, por ejemplo, y posteriormente a Godolphin, lo que quiere, según indican estas instrucciones, es una negociación dura. Nada de medias tintas. Nada de ser blando con los españoles. No, no. Los españoles no pueden devolvernos el golpe porque están muy debilitados. Han acumulado décadas de guerra contra un montón de potencias a la vez. Ya están agotados. No tienen capacidad económica para responder con una nueva guerra. Por lo tanto, que la negociación sea dura. A Fanshawe, que fue el primer embajador que enviaron, lo retiraron porque decían que era muy blando en sus negociaciones. Y por eso ponen luego a Godolphin, que es mucho más duro, ¿eh? Y es mucho más exigente en sus términos, es mucho más expeditivo a la hora de extraerle concesiones comerciales a España. Y tiene éxito al final, porque termina imponiéndose una facción con un sentido más realista, que es una facción que está en torno a la figura de la regente eh, Mariana de Habsburgo, que entiende que no se puede permitir el lujo de empezar otra guerra más contra Inglaterra y que por lo tanto no queda más remedio que ceder. Esto efectivamente es para mí, digamos, el último coletazo de la marea por recuperar un poco la retórico para hacer un poco más atractivo y darle cierto gancho no literario a la obra, ¿no? Para que no sea tan árida. Sobre el tamaño del botín que esperaban encontrar los ingleses, pues no sabría cuantificarlo. Ellos pensaban que básicamente cualquier flota reportaría un botín suficiente, pero claro, los ingleses lo que no sabían es que la Armada del Mar del Sur había sufrido un accidente y que la mayor parte de la plata del Perú se había quedado esperando ser recogida en la zona de Panamá, Portobelo. Por lo tanto, ese gran tesoro que los ingleses esperaban encontrar nunca llegaron a apoderarse de él, porque ni la flota que apresaron en Cádiz en 1656 era una flota de indias en sentido estricto, sino que era más bien una especie de escuadrilla formada de manera improvisada,
Ni por supuesto la flota de Nueva España de 1657 llevaban tanta cantidad de plata como para haber compensado los gastos militares. Y de hecho la flota de Nueva España del 57 pudo poner a resguardo la plata en la isla, por lo tanto los ingleses tampoco vieron ningún beneficio en ello. Entonces el botín que ellos esperaban hubiese sido un botín pues de 1 millón de pesos, algo suficiente para cubrir los gastos navales y para obligar ya a los españoles a firmar una paz. Pero este botín nunca se materializó. Lo poco que capturaron además es posible que hubiera desvíos, es decir, que los capitanes y los tripulantes se quedasen con una parte del botín que nunca llegaría a la Real Ceca de Londres, en la Torre de Londres, que era donde se acuñaba en moneda. Así que la Hacienda de Inglaterra recibió incluso menos cantidad todavía de la que capturaron. Y finalmente, sobre eh, la empresas del comercio esa investigación. No he tenido los medios ni he encontrado las fuentes, pero me imagino que tenían que ser lo suficientemente lucrativas para realizar reinversiones. Porque, por ejemplo, muchos de estos corsarios, muchos de estos, digamos, navegantes, se aprovechaban del botín que capturaban. Para luego reinvertir en empresas de tala, de palo tintoreo, en la zona de la costa de Yucatán y un poco más al sur, en lo que hoy sería Belice, por ejemplo. Son zonas fácilmente comunicadas con Jamaica, por lo tanto Jamaica sí se convirtió en un nudo de base corsaria, es también, digamos, un lugar idóneo para un comercio ilícito del que también se benefician las poblaciones teóricamente bajo dominación española de la zona, a las que también les interesa comerciar, como es lógico, ¿no? Al fin y al cabo tienen que mantenerse y los ingleses pueden vender objetos manufacturados a muy buen precio y Jamaica está cerca, por lo tanto los costes de transporte módicos. Eh, las empresas de tala y estos corrillos terminaron dedicándose a la tala de palo tintoreo o terminaron dedicándose a otro tipo de actividades comerciales y algunos incluso se convirtieron en grandes hacenderos, en grandes propietarios de tierra y por supuesto reinvirtieron en el gran negocio de la época que es la plantación de azúcar. Jamaica se termina convirtiendo en el gran modelo de plantación de azúcar. Por lo tanto, ahí también encontramos una consecuencia estructural, ¿no? de esta guerra, una consecuencia que tiene una repercusión a largo plazo. Y bueno, lo dejo por aquí porque ya me he extendido demasiado y creo que ya va siendo hora de quizás de darle un cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Bueno, ahora abrimos una pequeña ronda de comentarios. Alguien, adelante. No, muy rápido. Yo quiero obviamente agradecerles tanto a la doctora Lilian como al doctor Eduardo la lectura profunda que nos hacen de esta obra y que, como dijo Eduardo, tiene bastante impacto lo que nosotros hacemos en el seminario. Yo ahora estoy trabajando Tabasco, ahí me estoy enfrentando evidentemente a un paraíso ahí de contrabando. Es impresionante encontrar detalles como que a los ingleses les interesaba, no solo lo que ya se dijo, es que ellos traficaban todo, perlas, pescado, o sea, todo era botín, todo era comercializable. Y entonces, aparte, este aspecto que también me parece que marca mucho lo que nosotros estamos viendo y lo que dice Francisco, me parece que evidentemente es una llamada de atención en términos obviamente histórico metodológicos. Reformas vienen desde antes de las reformas borbónicas. Y creo que eso es un aspecto que me parece que es importante y lo único es cuestión de saber en dónde tener el libro para que lógicamente pues, tengamos también acceso, porque yo hasta la fecha pues no lo tengo, pero sí me interesaría lógicamente
si no en lo inmediato, sí a mediano plazo, lo que estamos trabajando, pues tenerlo para leerlo, ¿verdad? Y estudiarlo y trabajarlo. Muchas gracias a los tres por su presentación, que me parece que ha sido magnífica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Eduardo. Bueno, ahora sí voy a iniciar con lo que dice Iván. ¿Dónde está el libro? Pues afortunadamente está en línea. Yo lo encontré en línea. Después de que me lo enviaron, está en línea y afortunadamente eso se puede solventar hoy en día y gracias que esté en línea porque así se lo debo. Solo una pequeña cuestión. Bueno, ya nos dimos cuenta la magnífica exposición que hizo Francisco de todo los, el, para ampliar todavía la riqueza del libro. O sea, ahí quedó claro que ¿cómo se podría decir? Dominio de los temas, dominio de la forma. Pues es sorprendente, hablando de la autonomía militar, que no quisieron autonomía militar. Rechazaron siempre la autonomía militar. Solo voy a poner un ejemplo. Los cañones que se deterioraban en Filipinas eran mandados a España para que se reconstruyera. Podremos imaginar el costo que se tenía de traerlos de Filipinas, pasarlos por México, llevarlos a Veracruz, llevarlos de Veracruz hasta los puertos españoles o a Cádiz, seguramente ya en esa época, o a Sevilla, y luego después de ahí llevarlos a las fundidoras en España y luego regresarlo, eso es lo que hacía. O sea, ¿qué quiere decir? Que no quisieron hacer ningún tipo de autonomía. Se construyeron armas, y que es lo que he seguido más de cerca con el asunto de pues, lo que nos pega por la guerra de independencia y este tipo de cosas. Se construyeron armas, pero muy, muy, muy pocas. La verdad que muy pocas. Sí había unas reparaciones, hubo ferrerías ahí más o menos, pero muy, muy limitado. Todo se traía de España. Todo se traía de España. Jamás, o sea, hubo una negativa a que los americanos podían construir armas. No sé si eso ya será especulación propia mía, no sé si eso nos afectó hasta hoy en día. O sea, nosotros tenemos una dependencia de armas impresionante. La mayoría de armas ligeras, aunque ustedes no lo crean, México la sigue comprando ahora en España. No las armas pesadas, pero la mayoría de armas para la seguridad en términos de policía y cosas por el estilo, todavía vienen de España. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, les damos. ¿Tienes algún comentario, Francisco? Bueno, no, nada, repetir mi agradecimiento al Seminario Reformas Borbónicas por haber admitido un libro y sobre todo un libro intruso sobre el siglo XVII. Eso sin duda alguna será una anécdota que se recordará. Y no, y muchas gracias también por la posibilidad que me brinda, ¿no? De poder volver a veros, aunque sea a través de una pantalla. Y ojalá la vida nos proporcione, ¿no? Posibilidad de reencuentro y posibilidad a mí de poder volver a México, que me gustaría, y poder trabajar en los archivos de allí y tratar sobre estas cuestiones, concretamente sobre Armada de Barlovento en el 17 desde una perspectiva más mexicana y hacer un estudio comparado con los dispositivos navales que había en el Pacífico. Para incidir, ¿no? En esa doble vertiente atlántico-pacífica de México, que es una peculiaridad que, por ejemplo, no tiene realmente el virreinato de Perú. Es cierto que ellos hacían costa con el Caribe, pero bueno, principalmente era del Pacífico este virreinato. Pero México ahí sí funciona, ¿no? Como un nexo de unión entre dos océanos, y la Ciudad de México sí funciona como un hub fiscal militar, ¿no? Pero en cualquier caso, eso ya lo veremos. Así que bueno, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos los aquí presentes de manera virtual. Agradecemos su presencia en esta presentación del libro, agradecemos los comentarios de, válgame la redundancia, de los comentaristas, de la presencia del autor del libro y del público en general. Es, sobre algunos anuncios parroquiales, sobre las constancias pendientes del seminario, ya están listas, ya van a ser enviadas a su correo electrónico, igual las constancias de esta presentación. Entonces, también queremos mencionar que para el siguiente coloquio que se va a realizar en Oaxaca ya está la convocatoria, inclusive dimos una prórroga para que envíen para que se animen a enviar sus propuestas a ese coloquio que va desde de la primera mitad del siglo XIX, perdón, y es sobre pueblos de indios. Entonces, ¿algún comentario, doctor Iván? Está cerrado su micrófono, doctor. Vamos a saludar a mi colega Efraín que se conectó y le voy a pasar mi celular. Eso es todo. Bueno, así terminamos la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buen día.